Castlevania salió el 26 de septiembre de 1986 para la Nintendo Entertainment System. Se trata de un videojuego de plataformas en 2 dimensiones de avance lateral, dividido en 6 escenarios subdivididos en distintas zonas con diferentes tipos de enemigos y algunos retos que sirven como antesala al jefe de turno, el cual, luego de ser vencido, arrojará un orbe rojo sanguinolento que deberá ser tomado para pasar al siguiente mundo. La interfaz es muy limpia, dejando todas las estadísticas en la parte superior de la pantalla sobre un fondo negro. Allí estará un medidor de puntos, los cuales se obtienen eliminando enemigos, recogiendo sacos con oro, tesoros y la recompensa al tomar el orbe final, que suma los segundos de tiempo que aún quedaban y los corazones que el jugador llevaba hasta ese momento. El tiempo mostrado en segundos, el cual al llegar al 0 provoca una muerte instantánea. El indicador de pantallas o zonas, que varía cada vez que se llega a una puerta. La barra de vida del jugador, dividida en 16 fichas color rojo, que se van vaciando cada vez que se recibe daño. La barra de vida del jefe en naranja, con la misma forma de señalar el daño. Un cuadro entre el cual aparece el arma secundaria que se tiene, un indicador de corazones y una letra P que significa player o jugador, seguida de un número que no es sino la cantidad de vidas disponibles contando hasta la tradicional vida 0. Cuando se obtienen los potenciadores de las armas secundarias, conocidos como doble y triple fuerza, aparecen representados con una pequeña lápida en números romanos junto a los corazones y las vidas. Lo que hay bajo este menú es el juego en sí mismo, el cual solamente cuenta con un elemento extradigético, que son los números señalando la cantidad de puntos ganados al tomar cada saco de oro. Su control es simple. La cruz o D-pad sirve para mover al personaje en las 2 direcciones a un ritmo bastante lento. Abajo hace que se agache aunque no puede avanzar en esta posición, o baje por una escalera, mientras que hacia arriba funciona tanto para subir por las mismas como para lanzar el arma secundaria en combinación con el botón de ataque. Este es el botón B, que por sí solo sirve para el ataque principal usando el látigo. Hay que recalcar que existe un breve pero vital retraso entre oprimir el botón y esperar a que la acción se ejecute en el juego. El botón A es el salto. Estando quieto se hará en el mismo sitio, y ya que no existe un control durante el mismo como si ocurriera en otros juegos como los Mega Man, era necesario indicar con el D-pad la dirección a la que se quería ir y sin soltarla oprimir A. El botón Select no tiene ninguna función y Start pone pausa al juego. Toda la jugabilidad era explicada en las 2 primeras pantallas. En la primera se colocaba al protagonista hacia la izquierda viendo hacia la derecha, indicando la dirección que el jugador debía tomar para proseguir. Si iba a la izquierda, se encontraba con una pared invisible que bien podría ser la puerta de la introducción. Las antorchas estaban puestas para incitar a probar A y B, ya fuera que se pensara que podían hacer daño o fueran obstáculos, o atacándolas para comprobar si se podían romper. En la segunda pantalla aparecen candelabros por encima del personaje, lo que incitaba a la primera combinación, salto más ataque, descubriendo que se pueden destruir para obtener esos misteriosos corazones que aquí no son la tradicional vida, junto a la primera arma secundaria, el cuchillo, que al quedar atrapado en el cuadro del menú superior da a entender que es un arma usable. El jugador probará distintas posibilidades hasta dar con arriba más B, destruyendo de seguro en el proceso a un zombie. Al volver a probar descubrirá que cada vez que se usa gasta un corazón, y por tanto estos son munición que deberá conseguir rompiendo más candelabros. Finalmente llega a una bifurcación, siendo arriba el camino más tentador por no tener zombies. Al ver que no puede alcanzarlo con solo el salto, decide acercarse a lo que parecen escalones. La obvia dirección le hace oprimir arriba y entonces descubrirá que así puede empezar a subir, aunque con la desventaja de andar mucho más lento y tener dificultad para el ataque secundario por el cruce de botones. Al subir, sin saber ya ha aprendido todas las mecánicas básicas del juego. Parece que será un viaje fácil, pero entonces ve la segunda pantera, dando paso a una de las facetas más recordadas del juego, la dificultad. La pantera no es solo un enemigo más agresivo que necesita de mejores reflejos y precisión para ser derrotada. Su ubicación está para señalar que ningún camino es seguro. Castlevania es un juego exigente. Es imposible terminarlo sin haber aprendido más de un truco, o siendo alguien más diestro controlando al protagonista. Los expertos son capaces de superarlo todo usando solo el látigo, aunque es preferible contar con las armas secundarias. En total son 5. El cuchillo daga que avanza de un lado a otro de la pantalla en línea recta, estallando cada vez que choca contra algo. El agua bendita que cae al suelo un cuadro delante de la posición del jugador, provocando un pequeño fuego que dura 1,5 segundos. El hacha que es lanzada hacia arriba con trayectoria en arco. La cruz que funciona como boomerang, con la diferencia que no estalla en contacto como hacía el cuchillo.
Y finalmente el reloj, el arma más despreciada del juego, que sirve para detener a los enemigos por 2 segundos, aunque es ineficaz contra los jefes del mundo 3 en adelante. Gasta 5 corazones en vez de 1 como los demás y no puede hacer uso de los potenciadores de fuerza. Estos potenciadores se encuentran en algunos candelabros o rompiendo paredes, igual que los pollos asados, que de acuerdo al manual son chuletas de cerdo para recuperar energía, y sirven para usar 2 o hasta 3 veces seguidas el arma secundaria. Sin embargo, si se toma otra arma, se perderá tanto la anterior como el potenciador, siendo un aspecto muy frustrante y que obligaba a ir con calma, rompiendo y matando a distancia. Por suerte en el combate, todo enemigo sufrió una parálisis momentánea con cada golpe, siendo un alivio para el retraso de ataque, promoviendo un pensamiento estratégico. Cada vez que muere, el jugador regresará al último punto de guardado, que son las puertas que dividen los escenarios, empezando de nuevo con el látigo de cuero, 5 corazones y el tiempo reiniciado. Un detalle muy agradecido es que, viendo la enorme dificultad del juego, Konami incluyera un sistema para continuar ilimitado cada vez que se pierde todas las vidas, lo cual también lo hacía adictivo, pues al no contar con password, los obligaba a pasarse el juego en una sola partida. De todas formas, aún con eso el jugador escucharía esto una y otra y otra y otra vez. No es solo que a medida que progresan los niveles aparecen nuevos enemigos o muchos al tiempo, quitan más energía y hay menos bonificaciones, sino que el número de agujeros y chuzos que matan instantáneamente aumenta. Y debido a que el protagonista es el equivalente a un ladrillo con látigo que cae a toda velocidad ante cualquier precipicio, da un salto hacia atrás cada vez que recibe daño, que aunque da 2 segundos de invencibilidad, sigue siendo inútil al estar cerca de un hueco. Morir se hace algo rutinario. La dificultad obligaba a la rejugabilidad, con el constante ensayo y error para aprender la estructura de los niveles, a la vez que los patrones de los enemigos. Sin embargo, esto no fue lo que más caracterizó a Castlevania en su tiempo, porque si se le coloca al lado de otros grandes como Final Fantasy, Ninja Gaiden o incluso Zelda, era evidente que había nacido un título con una atmósfera única, resultado de unas influencias no tan típicas para un juego. Castlevania 1 era un clarísimo homenaje al terror gótico y a las películas que exaltaron este género. Se puede ver desde el comienzo. Lo primero que aparece es el menú principal, un fondo negro sencillo con el logo en grande y algunos créditos, pero destacan 2 elementos: las líneas con puntos blancos en la parte superior e inferior que simulan los bordes del carrete de una cinta vieja, como si en realidad estuviéramos a punto de ver algún film como Nosferatu, y el castillo de Drácula del que sale un murciélago, previo aviso de los peligros a enfrentar en cuanto se pulse Start. Al hacerlo, aparece la conocidísima cinemática del protagonista acercándose a una puerta que da acceso al castillo del conde, dibujado a una distancia. No se nos explica nada, pero estas 2 imágenes basta para dejar en claro que es un sitio hostil, cuya naturaleza invoca una noche perpetua. Ni siquiera se explica quién se va a controlar, esto se sabrá hasta el final, pero mientras tanto, ese valiente guerrero será la hoja en blanco por la que el jugador se proyectará. El primer escenario es un corredor de recepciones aristócrata en evidente estado de abandono. Se ven desgastadas las cortinas, las paredes están agrietadas o con pedazos de pintura arrancados. Los zombies bien podrían ser antiguos súbditos que llevan una eternidad atrapados. Una bodega oscura los divide, donde murciélagos malignos han anidado. Un cúmulo de ladrillos estorba, obligando a tomar una ruta alterna. Un pasadizo que conecta con un río subterráneo. Posiblemente una antigua vía de escape como las que solían tener los castillos europeos, solo que ya es inusable por una plaga de hombres peces que también lleva mucho tiempo gobernando la zona, a juzgar por la notoria maleza que se expande. Finalmente, se regresa al corredor, donde justo antes de la puerta que marca su final, se descubre el que posiblemente sea el padre o madre de los murciélagos de la bodega, un gigantesco vampiro con poderes sobrenaturales. El segundo escenario tiene otra temática. Si el anterior parecía un pasillo o gran salón para atender a la muchedumbre, aquí se entra en la parte privada del castillo, una torre con cierto aire religioso custodiada por armaduras vivientes que tal vez tengan atrapadas las almas de los antiguos guardias, quienes están condenados a continuar sus patrullas aún después de muertos. El tiempo otra vez ha hecho de las suyas, destruyendo partes del camino. Al llegar al último tramo, se encontrarán algunas trampas puestas con el propósito de evitar que se descubriera algo muy turbio de la construcción. Un altar de una religión impura que adoraba a la temible Medusa, que ya había dejado libres las aberrantes hijas suyas. De hecho, esta batalla sí tiene esta traducción, gracias al aspecto cada vez más claro que se le dio en los relanzamientos futuros del juego.
una vez vencida la falsa deidad, se llega a los tejados de las diferentes torres, que conectados por un sistema de puentes, componen lo que antes debieron ser majestuosos jardines bellamente decorados con esculturas de evidente inspiración griega. El jugador los atraviesa evitando varios precipicios provocados por el crecimiento desproporcionado de las plantas que han horadado, desbaratando la copa de las torres. Tan solo hay que notar que partes de escaleras que llevan a ninguna parte tienen como fondo vestigios de una construcción, como si en realidad se hubiera pasado de una zona abierta a lo que alguna vez fue un interior. El jefe en esta ocasión son un par de momias que conducen a una trampa. El cuarto mundo es más bien una transición. Es el segundo y último escenario en tener una cinemática introductoria, en la que se muestra al personaje en caída libre. En teoría, esto es porque al terminar la batalla contra las momias, el piso se abrió. Lamentablemente no fue sino hasta Super Castlevania 4 que este detalle fue incluido. Es interesante ver que la trampa es el mismo río subterráneo visto en el mundo 1. De hecho, si se escala el mapa, coinciden. Los hombres peces son el enemigo principal de este tramo, en el cual se deben usar trozos de madera a manera de balsas para pasar sobre el agua infestada, al tiempo que eliminar murciélagos que habitan esta húmeda zona, en la que se alcanzan a visibilizar los restos de las víctimas de los seres acuáticos. Al final estará una escalera, por la que subirá a una zona abierta con pilares a cada lado de un camino directo a un oscuro salón donde reside el monstruo de Frankenstein, con su ayudante, el deforme Igor. Este jefe no es sino uno de los exitosos experimentos del mundo 5. Aquí el jugador se internará en un depravado laboratorio mágico, en el que se encontrará a versiones mejoradas de anteriores enemigos, a la par de peligrosas armaduras mejor equipadas que las del segundo escenario, mientras recorre este enfermizo lugar, con huesos tirados por doquier, cárceles para los sujetos de prueba, vitrinas con frascos que guardan las partes de seres vivos, e incluso una lúgubre galería final, donde en posteriores entregas se detalla como el sitio donde el jefe de turno, la muerte en persona, captura las almas de los pobres diablos que fueron usados en los degenerados experimentos, cruzando ciencia y magia. Finalmente, el protagonista enfrenta su último reto. Primero cruzará un puente quebrado mientras se va de varios murciélagos gigantes idénticos al primer jefe, con tal de alcanzar la entrada a la torre del reloj. Ya dentro, deberá moverse entre los engranajes oxidados y paralizados de la torre para por fin llegar al cuarto donde se hospeda el conde, con quien tendrá el combate final que culminará con la destrucción del príncipe de las tinieblas y su demoníaco castillo. En la época del Nintendo era común que muchos juegos ni siquiera tuvieran créditos. En el caso de Castlevania, aunque los tuviera, quisieron tomárselo con humor. Tal y como se señaló al principio, el final está pensado a manera de créditos de una película, con nombres falsos parodiando al de personalidades afines a las influencias de la aventura. De primeras aparece como director Trance Fisher, referenciando a Terence Fisher, director de varias películas de horror de la productora Hammer. Bram Stoker como guionista, un obvio homenaje a Bram Stoker, el escritor de Drácula. Entre el reparto figuraba Christopher Lee como Drácula, quien vendría siendo Christopher Lee, actor del Príncipe de los Vampiros en varias películas de la Hammer. Bela Lugosi, que sería Bela Lugosi, el primer actor de Drácula haciendo esta vez de la muerte. Boris Karloff como Frankenstein, siendo el real. Boris Karloff, el primero en interpretar al monstruo de la novela de Mary Shelley en el cine. Lon Chaney Jr. como la momia, refiriéndose a Lon Chaney y a Lon Chaney Jr., actores de horror que hicieron del fantasma de la ópera y el hombre lobo respectivamente, aunque Lon Chaney luego aparece señalado como el jorobado, cuando él mismo protagonizó también el popular Jorobado de Notre Dame. Barbara Cherry como la Medusa, es decir, Barbara Shelley, quien hizo de Medusa en el clásico de culto La Gorgona. Mix Schreck como murciélago vampiro, siendo el verdadero Max Schreck, actor del Conde Orlok en el clásico de culto Nosferatu. Green Stranger como el hombre pez, cuyo homónimo Clint Strange hizo del primer monstruo de Frankenstein junto al ya mencionado Boris Karloff. Keith Barr Reed como la armadura, cuando el original era Oliver Reed, una leyenda de la actuación inglesa. André Morell como el esqueleto, o sea, André Morell, otro actor inglés famoso por su papel en la adaptación del Sabueso de Baskerville. Joe Candice como el zombie, o John Carradine, quien también participó en varias producciones de la Hammer. Finalmente aparecía el nombre del silencioso protagonista, Simon Belmondo, que para el resto de la saga su apellido sería cambiado por Belmont. Todavía no se sabe quiénes compusieron el equipo original, aunque se ponga Hitoshi Akamatsu como su director, dato que no es 100% confiable,
Sin embargo, del único que sí se conoce su identidad es de James Banana, quien figuraba como compositor parodiando a James Bernard, teniendo detrás del alias a Satoe Terashima y a Kinuyo Yamashita, quienes trabajaron por separado componiendo los temas del juego, siendo Terashima la autora del mítico Vampire Killer, Talker, Out of Time y Voyager, mientras que Yamashita creó el prólogo, Wicked Child, Walking on the Edge, Earth of Fire, Nothing to Lose y Potion Mind, junto a todos los efectos de sonido del juego, convirtiéndose en las primeras mujeres en desempeñar el rol más importante en un Castlevania, sin saber todavía que no serían las únicas que harían de la saga lo que es ahora. Castlevania 1 estableció muchísimos elementos para sus sucesores. Prácticamente todo se encuentra aquí. Enemigos como los murciélagos y los zombies con el mismo patrón de ataque. Escenas con Merman saliendo infinitamente. Los esqueletos rojos que se reconstruyen. Las molestas medusas con sus predecibles pero mortales subidas y bajadas. O los desesperantes jorobados. Igualmente, varias ubicaciones del castillo se volverían parte de su universo. La entrada sería reproducida de ahora en adelante. La torre del reloj sería expandida y convertida en uno de los niveles más difíciles, y el icónico cuarto de Drácula conectado por una desgastada escalera que haría como su ubicación oficial en la mayoría de la saga. Pero sobre todo, lo más destacable es el trabajo de Terashima y Yamashita. Es imposible imaginar un Castlevania sin una gran música, y desde esta primera entrega quedó demostrado. La tétrica introducción asienta al estilo lúgubre que tendría la aventura. Vampire Killer se convertiría en uno de los 3 himnos oficiales de la franquicia, una tonada heroica que le da el ánimo suficiente al jugador para superar los retos venideros. Stalker sirve para bajar la emoción, una composición un poco siniestra que oculta algo bajo su relajante sinfonía, igual que su nivel. Con Wicked Child se vuelve a levantar el ánimo del héroe, con una canción mucho más acelerada que concuerda con la angustia que supone cruzar por esos jardines olvidados. Walking on the Edge es la más escabrosa de todas, con unas notas que despiertan terror en Simon, quien precisamente se encuentra recorriendo unas horrendas cavernas. Earth of Fire es aún más frenética que Wicked Child. Su ritmo acelerado se encuentra con esa esencia épica de aventura que poseía Vampire Killer, justo lo necesario para superar el nivel más difícil de todos. Out of Time queda como anillo al dedo. El nivel es corto, pero transmite a la perfección el afán del jugador para poner fin a Drácula, quien está a solo unos metros de distancia. Nothing to Lose es desesperanzadora, hablando directamente al jugador sobre las nulas posibilidades de vencer al conde, aunque todo cambia con Potion Mind, por la que se proyecta el miedo que el príncipe de las tinieblas empieza a experimentar por la dureza de Simon, que lo ha sacado de quicio obligándolo a revelar su verdadera y horripilante forma, para finalmente concluir con Voyager. Viniendo del francés viajero, precisamente habla del destino de nuestro héroe, quien ahora que ha terminado con la maldición, es libre de continuar con su propio camino fuera de nuestro control. Castlevania nunca fue un éxito en ventas. Sin embargo, esto no fue ningún impedimento para que se convirtiera de inmediato en un clásico de culto, recibiendo multitud de relanzamientos para diferentes consolas en años siguientes. Aunque los speedrunners puedan terminarlo en menos de 13 minutos, la primera aventura de un Belmont continúa siendo un desafío sin precedentes para los jugadores, quienes no tenían ni idea de la puerta que Konami acababa de abrir, dando paso a una de las sagas más longevas, estudiadas y respetadas, ya no solo dentro, sino también fuera de los videojuegos. En nuestro próximo capítulo analizaré Vampire Killer, la hasta hoy desconocida versión para la MSX del primer título, que a diferencia de las posteriores reinterpretaciones, se inclinó por elementos RPG que servirían de antesala para la considerada oveja negra de la saga.